Buenas tardes, Dios les bendiga, bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno que este lunes estamos juntos. Damos gracias a Dios por otra semana que el Señor nos permite iniciar, tomados de su mano. Vamos a orar, mis amados, para que el Señor nos hable, porque es muy importante el estudio de esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque nos permites nuevamente, Señor, estar aquí buscando tu rostro, buscando tu palabra, buscando tu presencia, Señor, para que tú nos hables, nos ministres, nos renueves. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Pues estamos en Mateo 22, en el 34. Dice, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Qué interesante, mis amados. Qué interesante que los que eran los maestros de la ley vinieran a preguntar cuál era el mandamiento. Jesús acababa de encontrarse con su tercer grupo de desafiante o oponente. Eso lo vimos el viernes, los saduceos. Los había silenciado y eliminado. Entonces los fariseos, religiosos estrictos de aquel día, oyeron del nuevo triunfo de Cristo sobre sus adversarios. En la mente de ellos había aumentado la amenaza a la seguridad de ellos. Cada vez que el Señor Jesús los atacaba y les contestaba y los avergonzaba, ellos se daban cuenta que cada vez estaban perdiendo más poder con la gente, porque la gente estaba siguiendo al Señor Jesús, porque la gente estaba convencida de que el Señor Jesús era el Mesías. Entonces ellos dijeron, ¿qué podemos hacer? Fíjense, ellos eran enemigos, los saduceos y los fariseos, pero ahora se juntaron y mandaron a un intérprete. Entonces, los tres intentos anteriores para desacreditar a Cristo habían fallado. Estaban convencidos que de alguna manera tenían que desacreditarlos ante el pueblo, como si se pudiera desacreditar al Mesías, al dueño del universo, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al camino, la verdad y la vida, al Hijo de Dios. ¿Cómo lo podemos hacer si Él es perfecto? Había una posibilidad muy real de que el pueblo siguiera proclamando como Mesías, y eso les preocupaba a ellos, que la gente siguiera proclamando al Señor. Y había multitudes que lo seguían, y Él seguía haciendo milagros. Entonces tenemos que recordar lo que les dije el viernes. Era el martes de la última semana, lo que nosotros llamamos Semana Santa. Entonces, por supuesto que la responsabilidad de semejante acción caería sobre ellos. Herodes los pondría en su lugar, les quitaría su posición, les quitaría su dinero, les quitaría todo. ¿Por qué? Porque habían dejado que el pueblo siguiera al Mesías. Era una responsabilidad. En consecuencia serían reemplazados como cuerpo gubernamental del Sanedrín, perdiendo su posición, su autoridad, su estima, su sustento. Por eso es que estaban aferrados a desacreditarlo. En vez de buscar a ver si era cierto lo que estaba enseñando, se entretuvieron, se dedicaron a desacreditarlo. Entonces ahora se reunieron para planear un nuevo complot. Esta vez lo hicieron con un enfoque diferente. En las últimas horas habían desafiado a Cristo acercándose como cuerpo de interlocutores. Ahora escogieron entre ellos a uno por ser el más brillante y versado en la ley, un intérprete o escriba.
Un intérprete de la ley es una profesión de laicos vinculada al estudio, la enseñanza, la interpretación y la aplicación de las cuestiones prácticas de la ley judía. Era un grupo especial dentro de la profesión comúnmente ejercida por los escribas. Ambos funcionaban en la corte y en la sinagoga. Aparentemente se ocupaba más del estudio y de la interpretación de la ley. Así que, sin embargo, había algo de este brillante intérprete de la ley que los otros desconocían. Aparentemente su corazón había sido tocado por Cristo. ¿Cuándo? No lo sabemos. En una de las predicaciones, en un milagro, no lo sabemos. Hay dos indicios que permiten suponer esto. Primero, Marcos nos dice que este hombre había presenciado la disputa con los saduceos. Fíjense cómo lo dice en Marcos 12. Marcos capítulo 12, lo vemos, Marcos 12, en el versículo 28, dice la palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que le habían respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Es el mismo pasaje, pero en otro evangelio. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, bien has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos el reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Qué vio el Señor en este intérprete de la ley? ¿Qué vio el Señor en este hombre, en este intérprete que conocía la ley? Dice: no estás lejos, estás cerca de conocer la verdad. Así es en la palabra de Dios. A veces la gente viene a la iglesia o comienza a leer la Biblia hasta para atacarnos a los cristianos, hasta por dudas que hay en su corazón, o porque él sabe más que yo, y así son convencidos por la misma palabra. Así que este intérprete de la ley, había algo en su corazón. Él ya había sido tocado antes y ahora venía a preguntarle al Señor: no estás lejos. Fíjense qué respuesta tan tremenda del Señor Jesús. No estás lejos. El Señor veía en su corazón algo que no veía en los otros fariseos, en otros saduceos, en otros escribas, en los otros herodianos. Fíjense todos los que hemos estudiado: fariseos, escribas, herodianos, saduceos y este intérprete de la ley. La palabra nos habla tan claro de cómo el Señor trata a cada uno conforme a la intención de nuestro corazón, porque el Señor conoce nuestras intenciones. El Señor conoce con qué intención venimos a buscarle. ¿Con qué intención venimos a buscarle? Así que Cristo usó la ocasión para enseñar al hombre la mayor provisión y el mayor deber de la vida humana. ¿Por qué es la mayor provisión? Porque el amor proveerá para toda necesidad del hombre. Porque el amor es el principal y primer deber que tenemos nosotros. Tenemos que entender esto, mis amados. Ahí en el versículo 34 dice: entonces los fariseos, oyendo
que había hecho callar a los saduceos se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Los fariseos hicieron un complot contra Jesús. La palabra ellos nos indica que los fariseos y los saduceos se reunieron. No estaban unidos en su mismo meta y en sus mismos principios y en su estudio. Acuérdense que los saduceos no aceptaban la resurrección. Eran contrarios, pero el anhelo de estar atacando a nuestro Señor los unió. Fíjense cómo es el enemigo. Los une para que ataquen al Señor, para que ataquen a los cristianos, para que nos ataquen. ¿Cuál es el gran mandamiento? Cuando los fariseos oyeron que aquello había sido silenciado o eliminados por Cristo, se reunieron en el concilio para determinar el siguiente paso. O sea, hicieron una junta y dijeron: ahora vamos a atacarlo con esto. Con esto sí lo vamos a acabar. A ver qué dice del mandamiento. A ver si contradice la ley. A ver qué dice. Vamos a hacerlo. Querían hacerlo caer en una trampa, pero a mi Señor no lo hacen caer nadie, porque Él es el Señor. Así que no importa la incredulidad de la gente, no importa la importunidad, la gente termina conociendo a Jesús. Es por eso que nosotros debemos de compartir la palabra, de hablar la palabra, de mostrar cuál es el mayor mandamiento, de mostrarle cuál es el segundo mandamiento. Mañana martes vamos a seguir estudiando esto. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias por esta palabra tan tremenda, tan preciosa, tan impactante para nuestras vidas, Señor. Que entendamos que Jehová Dios uno es y que a Él solamente debemos de amarlo. Gracias, Señor. Amarte a ti con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Solamente a ti, Señor. Que entendamos que no hay otro Dios, que Jehová Dios es uno y ese eres tú, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Padre, que podamos nosotros compartirla con otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esta pandemia que se ha venido, Señor. Oh, Señor, esta nueva ola, Padre. Señor, sana a los que están pasando esto, Padre. Tú conoces a cada uno de ellos, Señor. Yo te pido por Adrianita Bielma, Señor, que estando embarazada, Señor, trae esos malestares. Señor, sánala. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que hemos estado juntos. Recuerden el gran mandamiento. Recuerden lo que hemos aprendido. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.